Bueno, en este video vamos a tratar sobre la encuesta, pero la encuesta articulada a la entrevista, ¿no? Según el trabajo práctico final que todos tienen que entregar para promocionar el seminario, les había pedido que imaginen una escena de investigación en la cual se apliquen metodologías cuantitativas y cualitativas, específicamente la entrevista y la encuesta, ¿no? Bien, entonces, dentro de ese marco de consignas, la idea sería que esta clase veamos la encuesta, pero en el marco de la investigación mixta. ¿Cómo se articularía la encuesta a la entrevista? A todo lo que ya vimos en los videos anteriores. Bien, les comparto. Bien, encuesta, diseño del cuestionario. ¿Cómo se hace? Según la bibliografía que ya les dejé en el aula virtual, el cuestionario consiste en un listado de preguntas estandarizadas que se leen literalmente y siguiendo el mismo orden al entrevistar a cada encuestado. Es decir, el mismo tipo, las preguntas se leen en el mismo orden y de la misma manera en cada encuestado. Su formulación, por lo dicho, es idéntica para cada encuestado. Vamos a un tipo de preguntas, preguntas cerradas de opción múltiple. Si en la entrevista, o sea, que trabajamos en los videos anteriores, hubiese preparado un esquema previo inicial de preguntas relacionadas al siguiente título de investigación, es decir, si yo en la entrevista, digamos, el guión de entrevista y un borrador de preguntas en la entrevista, ese esquema preparado para un título de investigación como este, los estereotipos xenófobos y la violencia cultural, ¿no?, en la institución X durante el año 2024. ¿No? Si ese fuese el título de investigación y las preguntas de la entrevista son estructuradas en función de ese título de investigación y el objetivo general es analizar los distintos estereotipos operantes en la institución X, y un objetivo específico sería determinar la relación entre la estabilidad laboral paterna-materna y la xenofobia de los hijos, ¿no? Si ese fuera el general y el específico, el intento para articular, en el marco de la investigación mixta, el intento para articular entrevista con encuesta, el intento sería articularlo en el punto del estereotipo que podría tener, que podrían tener los alumnos a través de sus padres, algunos alumnos a través de sus padres, el estereotipo del migrante usurpador de puestos de trabajo. El migrante que usurpa puestos de trabajo porque trabaja por menor salario y trabaja en negro, por fuera de la ley, en negro como se dice en Argentina, por fuera de la ley. Y la dificultad laboral de los padres de los alumnos, ¿no? Ahí entonces habría un estereotipo que compartirían alumnos y padres, por ejemplo. Esto es una, recuerden que yo les había dicho que se imagina un escenario de investigación. Si quieren pueden preparar el proyecto de investigación como si fuesen a investigar una institución real, pero eso no hace falta, pueden imaginarla, pueden imaginar el contexto, digamos, les pido que imaginen el contexto, la institución, y pueden poner también un país imaginario, porque acá es un ejercicio intelectual para formular bien preguntas de investigación
objetivos de investigación, el esquema general del marco teórico y articularlo y articular entrevista y encuesta para poder de esa manera ejecutar, dar cuenta de ese proyecto, realizar la investigación. Por ejemplo, esta sería una pregunta cerrada de opción múltiple. En la escuela a la que asistís, ¿van compañeros de algunos de estos países? ¿No? Los países X1, X2, X3, X4, X5. ¿no? Se ponen 5 países. Eso en función del escenario. Entonces, sí, no responde. Los que responden que sí, pasan a la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación diaria con estudiantes de los siguientes países? Entonces ahí, en un cuadro, ponemos los países, ¿no? Que acá tienen un nombre abstracto, X1, X2, X3, X4, X5. ¿Cómo es la relación? Muy mala, mala, regular, buena, muy buena, o no hay estudiantes de ese país. Entonces, ¿cómo es la relación? Esta sería, entonces, si responden que sí, pasan a la segunda pregunta. La segunda pregunta se hace de esta manera. Y después, otra pregunta más sería indicar trabajo de la madre y del padre. En este caso, indicar trabajo de la madre, oficio, si es oficio, si es profesión, o si es trabajo en el hogar, si es otro, cuál, o sin empleo, ¿no? Entonces, marca con una cruz, oficio, profesión, trabajo en el hogar, otro, ahí se agrega cuál o sin empleo. Indicar trabajo del padre, igual, oficio, profesión, trabajo en el hogar, otro, cuál, sin empleo. Lo que hicimos es, en base a esta pregunta, a este tipo de preguntas, en el cuestionario, simulamos una base de datos en Excel con 50 respuestas, ¿no? Eso es una simulación, ya que el escenario es imaginario. Uno construye un escenario para hacer un ejercicio de formulación de proyecto de investigación. También simulamos una base de datos en Excel con 50 respuestas. Entonces, se simularon 50 respuestas y se muestran las primeras 14 de la base de datos. Y acá lo que se mide es el índice de aceptación y rechazo, IAR, el índice de aceptación y rechazo, numerado muy mala, mala, regular, buena, muy buena, por alumno y por país. A eso se le agrega la ocupación del padre y de la madre, ¿no? Oficio, profesión, trabajo en el hogar, otro desempleado. Que tenemos en esta base de datos imaginada, simulada. Distribución de respuestas de las variables del índice de aceptación y rechazo de estos países. Entonces, se observa aquí que las respuestas del índice de aceptación y rechazo de X4 presenta un grado de aceptación mayor. Ese país, X4, presenta un grado de aceptación mayor que en X1, X2, X3, ¿no? Que se nota en estas columnas, ¿no? Recuerden que el índice era numerado muy mala, mala, regular, buena, muy buena. O sea, 3, 4 y 5 son regular, buena, muy buena. Entonces vemos acá que en X4, 3, 4, 5 es la más alta. Y en los otros, la más alta son las columnas 1 y 2. Llegan por ahí a la 3, pero tienen muy baja 4 y 5. Y en este caso, la tienen más alta que 3.
y mucho más alta que 1 y 2. Si distribuimos entonces las respuestas de las variables por edad y sexo, distribución de las respuestas por edad, 17, 16 años, 15, 14, 13, y distribución por sexo, observamos que hay distribuciones homogéneas respecto a edad y sexo. O sea, los índices de aceptación y rechazo no varían por edad y por sexo. Hay porcentajes similares. Entonces, acá mostramos la evaluación de la asociación entre el sexo y las variables de índice de aceptación y rechazo X1, X2, X3 y X4. Ahí tenemos entonces cada país, cada país y el sexo, ¿no? Para cada una de las variables se observa que la probabilidad asociada es P es mayor a 0,05, con lo cual a un nivel de significación del 5% no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula establece en este caso la inexistencia de la asociación entre el sexo y el índice de aceptación y rechazo. No hay asociación, no hay relación. Eso establece la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que en estos datos no hay evidencia muestral para pensar que las respuestas a las preguntas del IAR dependen de alguna manera del sexo del alumno respondiente. Entonces, no hay evidencia muestral para pensar que el sexo determina la respuesta. En toda prueba o contraste estadístico se pone en competencia dos hipótesis implícitas sobre la población de estudio. Estas hipótesis se denominan hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula, denotada por H0, es la creencia convencional o estatus que sobre una población es la creencia convencional o status quo sobre una población, mientras que la hipótesis alternativa, denominada H1, es una alternativa a la hipótesis nula. Generalmente es el cambio en la población que el investigador está buscando. Así, la hipótesis H1 es el cambio que uno está buscando en la investigación. La H0 indica que ese cambio no existe. Esta es la bibliografía dejada en el aula virtual. ¿Cuál es el origen de la hipótesis nula e hipótesis alternativa? El origen de los test de hipótesis se remonta con Fisher y con Neyman y Pearson. Se remonta a esa época, ¿no? A esa década. A esas décadas. Fisher desarrolló un procedimiento llamado pruebas de significación, que consistía en plantear una hipótesis nula, que es la creencia convencional o status quo sobre una población, y recabar información o evidencia en los datos a favor o en contra de la misma. En este procedimiento se obtiene un valor P que nos informa la probabilidad de obtener datos como los nuestros o más extremos, en contradicción con la hipótesis, asumiendo que esta es cierta. Es decir, se recaba información o evidencia a favor o en contra de H0. En este procedimiento se obtiene un valor P que nos informa la probabilidad de obtener datos como los nuestros o más extremos, en contradicción con la hipótesis. Bien. Si este valor P
era pequeño, se podía rechazar la posible validez de la hipótesis nula. Esta bibliografía todavía no se las dejé, después en todo caso se las subo. Fisher sostuvo que la hipótesis nula no puede ser demostrada, ¿no? Aunque sí refutada en el transcurso de un experimento. No puede ser demostrada, pero sí puede ser refutada. Este último, el experimento puede desaprobarla, pero no sirve para valorar la hipótesis opuesta. O sea, el experimento puede refutar la hipótesis nula, pero no sirve para valorar o para apoyar la hipótesis opuesta en Fisher, no en Neyman y Pearson. En contrapartida, Neyman y Pearson desarrollaron otro procedimiento al que llamaron pruebas de hipótesis, en el que plantearon, además de la hipótesis nula, una hipótesis alternativa, H1, que representa la dirección a seguir en caso de que sea rechazada la hipótesis nula. Es decir, en este caso, los que manejan la alternativa y la nula son Neyman y Pearson, y no Fisher, que trabajaba solo con la nula, desde una perspectiva más popperiana, ¿no? Desde una perspectiva falsacionista, que ya vimos ya hablamos del falsacionismo en la primera clase, cuando hablamos de los paradigmas. La crítica a este modo de construir hipótesis es que se pasa una posible crítica a este modo de construir hipótesis, ya sea solo que tengamos la nula, pero sobre todo la que tengamos, sobre todo nula y alternativa, es que se pasa de una manera de hacer inferencias del teorema de Thomas Bayes. Eso no lo vamos a ver, pero digamos, ese es un tipo de inferencia estadística anterior a la más conocida, que es la de Fisher, Neyman y Pearson. La crítica que se le puede hacer es que se pasa de la inferencia estadística a una modalidad de toma de decisiones, es decir, el rechazo y aceptación de hipótesis sobre la base de datos. Estamos hablando sobre tomar decisiones. Esta modalidad o mecanismo de toma de decisiones puede llevar a cometer dos tipos de errores: elegir la hipótesis nula siendo cierta H1, elegir H1 cuando es falsa. Este enfoque tiene el atractivo de que si asumimos una verdad subyacente, la probabilidad de cometer algunos de estos dos errores puede ser calculada con fórmulas matemáticas, deductivamente y por lo tanto, entre comillas, dicen los autores, y suscribo, objetivamente. Volvamos ahora a la cuestión de en porcentajes. Por ahí los colores con los colores no se nota bien. La evaluación de la asociación entre sexo y variables en relación al índice de aceptación y rechazo de X1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, tenemos el índice de aceptación y rechazo de X1 por cada sexo en X1, lo mismo para X2, ¿no? Los porcentajes para X4 y para X3. ¿Cómo evaluamos ahora la asociación entre la ocupación del padre? Por ejemplo, acá lo tomamos para el padre, dejamos lo de la madre ya que es una simulación. Evaluación de la asociación con uno de los dos cónyuges basta. Evaluación de la asociación entre la ocupación del padre y variables del índice de aceptación y rechazo. Ahí tenemos para cada uno oficio, profesión, trabajo en casa, otro desempleado y el porcentaje. Entonces, para cada una de las preguntas referidas a X2 y 3, resulta en la evaluación de la asociación
entre la ocupación del padre y resulta en la evaluación de la asociación del padre entre la ocupación del padre y las respuestas se encuentra una probabilidad asociada menor a 0,05, ¿no? Entonces la asociación, en este caso, la probabilidad asociada sería menor a 0,05, indicando que en este caso se observa, en estos dos países se observa evidencia muestral para pensar en que las respuestas difieren según ocupación del padre, es decir, según sea oficio, o profesión, o trabajo en casa, o desempleado. Bien, se puede ver en las tablas de contingencia que los porcentajes de mayor aceptación son mayores en los alumnos cuya ocupación del padre es profesión respecto a oficio, ¿no? X1 y X4, para 1 y 4 no hay evidencia de tal comportamiento. Recordemos que esto es una simulación. Es la cuestión de la profesión o de la mayor preparación intelectual que a una persona la haga menos xenófoba, eso es discutible, tanto como lo opuesto, ¿no? Digamos, el surgimiento del nazismo en la Alemania de la década del 30, digamos, se realiza en un país con un país con un desarrollo cultural e intelectual y filosófico altísimo. Y sin embargo, ahí se desarrolló el nazismo, que es un pensamiento, una variante del pensamiento xenófobo, una variante muy especial del pensamiento xenófobo. Entonces acá tenemos el índice de aceptación y rechazo según ocupación del padre, ¿no? Es más alto en X1, es más alto en los desempleados, ¿no? Bien. Vamos ahora a la articulación con preguntas de la entrevista. Entonces estas preguntas del cuestionario deben ser articuladas a la entrevista. Para articularla, como estamos imaginando, vamos a imaginar que, yo lo imagino en Argentina, ustedes lo pueden imaginar en Ecuador o en cualquier país. Yo estoy imaginando un escenario de investigación de una institución educativa secundaria en la Argentina. Y ahí trabajo con una idea, trabajo con los sucesivos cambios que hay con respecto a la inmigración en Argentina, desde que la inmigración se dio en forma masiva en las últimas décadas del siglo XIX y principios de la década del XX. Entonces ahí hay distintos imaginarios, distintas representaciones, distintas comprensiones de cómo ver a la inmigración. Entonces ahí hay una cuestión del mito del crisol de razas en la Argentina, de fines del siglo XIX y principios del XX. Tomamos un artículo del crisol de razas a la Argentina desintegrada, un itinerario de la idea de nación, ¿no? Esta idea de cómo, digamos, los distintos contingentes inmigrantes se integran se integran en una nación previa, o la confluencia de esas inmigraciones conforman una nación en ese momento. Integración
previa a un molde o se crea el molde en el mismo flujo inmigratorio. Acá estoy tomando un artículo, pero si fuese una investigación real, debería leer, debería hacer una revisión bibliográfica muy profunda sobre el tema. Acá, como es solo un ejemplo y solo es un ejercicio intelectual, acá estoy tomando un artículo. Hay dos significados distintos de la idea de crisol de razas. Un posible significado: los inmigrantes y la población nativa conforman una sola mezcla y un solo producto cultural. Entonces los inmigrantes y la población previa, que es criolla, que es indígena y mezcla de española y criolla, como en toda Latinoamérica. Esto varía según si la estructura productiva de cada sección, departamento colonial, de cada virreinato, tiene o no una producción que se aprovecha de la mano de obra esclava, como las plantaciones de azúcar o de algodón. En el caso de Brasil, y las plantaciones de algodón en el caso de Estados Unidos, que demandaron mano de obra esclava. Entonces eso varía, pero la idea es, en el caso argentino, los inmigrantes y la población nativa conforman una sola mezcla, un solo producto cultural. Esa es una posibilidad de la idea de crisol de razas. Y otra versión, que no es tan crisol, ¿no? Que no se adapta tanto al significado de la palabra: la inmigración se suma a un molde hispánico. Un molde hispánico y europeo preestablecido. Entonces ahí se va dirigiendo esa identidad a partir de un molde preestablecido. La oposición, digamos, esta idea del crisol de razas y de la mezcla y de la armonía de la mezcla, acá estamos hablando del crisol de razas porque ese era el sintagma. Esa era la frase, ese era el concepto de esa época. Pero de todas formas hay multiplicidad de estudios científicos que ponen en duda el concepto científico de raza, ¿no? A veces en una misma raza hay más diferencia génica que entre una raza, entre comillas, y la otra, ¿no? Entonces hay todos unos estudios, pero eso lo paso por alto. Estoy tomando el significante, no lo hago mío, sino que estoy tomando el significante en términos históricos, su significado en términos históricos. Entonces hay una oposición a esa representación, a ese imaginario en la década del 30. Recuerden que en la década del 30, ¿no? Crisis del 29, crisis económica mundial del 29, que dura al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Dura hasta la Segunda Guerra Mundial porque después de la Segunda Guerra Mundial se reconfigura el orden mundial y viene otra época, y la siguiente crisis mundial es la del petróleo en 1973. Y no quiero equivocarme, pero otra crisis del mismo tipo es la crisis hipotecaria y subprime que empieza en el 2008. Así que son grandes crisis mundiales. Esta crisis, entonces, es la del 29, y ahí empieza, cuando hay una crisis económica, empieza también una modificación de las representaciones que tenemos sobre la sociedad, o podría ocurrir eso. Entonces, hay una oposición en la década del 30 que indicaría que la inmigración no se asimiló a la cultura preexistente y produjo disolución nacional, ¿no? Produjo la disolución nacional. Esto es, estoy tomando una biografía muy exigua, pero acá estamos hablando de un proceso histórico, eso no lo estoy imaginando, ¿no? Estoy tomando un proceso histórico. Es la época del surgimiento del nacionalismo, de los nacionalismos, de un tipo de nacionalismo en la década del 30, no solo en Argentina, desarrolla un tipo de nacionalismo. Alemania tiene su propio
ya que estábamos hablando de eso, en la década del 30 tiene, hay distintas variantes, versiones de nacionalismo dando vueltas en Alemania en la década del 30, y triunfa la antisemita, pero había otras que no eran antisemitas, ¿no? Había nacionalismos que, que no tenían ningún problema con otra, con cualquier religión, ¿no? La idea opuesta a la de crisol de razas es la de un conglomerado híbrido e insustancial. Estoy tomando el periódico La Mañana, un artículo del periódico La Mañana, El nacionalismo en la escuela, del 8/6 de 1911, un periódico liberal porteño. Entonces ya se habla ahí, en artículos, o sea, ya está la representación de que no hay tal armonía o tal integración del día, sino hay un conglomerado híbrido e insustancial. En 1911 estoy tomando para analizar un acontecimiento xenófobo ubicado, digamos, en el 2024 o unos años antes. Estoy tomando el siglo XX, en algún momento del siglo XXI, estoy tomando la historia, ¿no? Estoy tomando los antecedentes previos de ese fenómeno. Cuando yo voy a hacer un estudio de caso, cuando yo voy a hacer un estudio de este tipo, es fundamental tomar en cuenta la historia del fenómeno. Cito al artículo mencionado, de crisol de razas a la Argentina desintegrada, un itinerario de la idea de nación. La escuela pública, junto con el servicio militar obligatorio, adquiría una relevancia indiscutible en la tarea de inculcar en los hijos de los inmigrantes una identidad argentina, construida a partir de liturgias patrióticas y de una historia nacional capaces de competir con éxito con las lealtades alternativas que se los disputaban. Es decir, estamos hablando acá del rol que cumple la escuela pública con sus, en el caso argentino, con sus guardapolvos blancos, que digamos tornan homogéneo la vestimenta diferente de los distintos párvulos que van a la escuela primaria, por ejemplo. Entonces los torna homogéneos. No hay riqueza ni pobreza, hay un delantal blanco, ¿no? Torna homogéneo en cuanto a identidad cultural y poderío económico, capacidad económica. La escuela pública, el servicio militar obligatorio cumplen esta función de homogeneización social y construcción de una identidad histórica de personas que no sufrieron esa historia, sino que vienen de otra historia. Entonces compiten con éxito con las lealtades alternativas. La operatividad de la historia para la construcción de una identidad nacional volcada al futuro y anclada a un pasado mítico ha sido señalada en la segunda mitad del siglo XIX por un historiador, Bartolomé Mitre, estadista e historiador, y fue retomado por el Consejo Nacional de Educación, presidido por José María Ramos Mejía desde 1908. Impulsor de una pedagogía cívica, de rituales patrióticos, ¿no? La cuestión del ritual patriótico y la idea de un pasado mítico. Para estas cuestiones, no me quiero ir, pero uno puede tomar a Georges Dumézil, Mito y Epopeya, con el concepto de o también a Giorgio Agamben, ¿no? Bien, sigamos con esto. Si yo hiciera, por ejemplo, en la entrevista este tipo de preguntas a un alumno de secundaria, un adolescente: ¿qué piensas de la idea del crisol de razas como origen de la población mundial? De la población nacional. Esta forma de ver la identidad nacional de fines del siglo XIX, ¿aún sigue vigente en tu escuela, digamos, en 2024? ¿Aún sigue vigente eso? Estas preguntas están bien formuladas,
Es decir, la pregunta está bien formulada en términos sintácticos y semánticos. Está bien formulada, pero la idea es, esas preguntas están formuladas con el tipo de competencia comunicativa adaptada a un adolescente de entre 13 y 17 años. Es decir, tengamos en cuenta los videos anteriores cuando menciono la importancia de la competencia comunicativa en la formulación de preguntas en una entrevista, ¿no? Ahí recuerden lo que hablamos de la competencia comunicativa, que tiene que ver con utilizar el lenguaje o formas del lenguaje que tengan que ver con el contexto del entrevistado, con el contexto en el cual se realiza la entrevista y con el contexto del entrevistado, para que se entienda. Parecen más preguntas tipo preguntas de investigación que preguntas a un entrevistado adolescente, ¿no? Entonces, la idea de lo que se busca está bien, pero habría que buscarle la vuelta acá. Recordemos entonces la cuestión de la competencia comunicativa del entrevistador. La competencia comunicativa, como dijimos antes, se refiere a cómo se aprende a utilizar el lenguaje más allá del aspecto sintáctico. Es decir, teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico en el cual se habla, la posición y el rol social que se ocupa en la conversación y el tipo de argot o forma de lenguaje que se emplea. Entonces se refiere a cómo se utiliza el lenguaje. Uno lo puede utilizar muy bien, pero podría no tener la competencia comunicativa para hacer una entrevista de este tipo. Es decir, teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico en el que se habla, posición y rol social que se ocupa en la conversación y las formas de lenguaje que se emplean. Si el crisol es el molde donde confluyen en una mezcla elementos diferentes, la inmigración como disolución de la identidad y las costumbres nacionales opera como una construcción ideológica opuesta a la primera. Es decir, tenemos ahí dos construcciones ideológicas. La del crisol se dio a fines del siglo XIX, principios del XX, y continuó. Pero en la década del 30, o fines del 20, década del 30, tuvo la competencia de otra representación, que tiene que ver con que la inmigración es disolución de la identidad de las costumbres nacionales. Por ahí por ahí no es bueno poner una fecha puntual. Por ahí esto empieza en la literatura antes, empieza bastante antes de la crisis del 30, empieza en la década del 20. Entonces ya hay una competencia. Pero si era hegemónica la del crisol y la armonía de razas, en la década del 30 empieza a ser hegemónica la cuestión de la disolución de la identidad y las costumbres nacionales. Las dos preguntas de la entrevista que hay que modificar según la competencia comunicativa y la pregunta cerrada con opción múltiple tienen como referencia a las siguientes preguntas de investigación. O sea, estas son las preguntas de investigación. Uno no puede poner preguntas de investigación en la entrevista o las preguntas de la entrevista en las preguntas de investigación. Esto parece obvio, pero a veces no lo es tanto cuando se lleva a la práctica y hay dificultades, ¿no? Las preguntas de investigación serían: ¿en qué grado las actitudes y sentimientos xenófobos de la segunda década del siglo XXI en Argentina son productos de nuevas representaciones sociales o están anclados a viejos estereotipos heredados del siglo XX, ¿no? La xenofobia de la segunda década del siglo XXI tiene que ver con representaciones sociales nuevas, producto de los cambios sociales que estamos sufriendo, o están anclados a viejos estereotipos heredados del siglo XX, ¿no? Heredados de, por ejemplo, la década del 30. ¿Qué rol cumplen en el desarrollo de la xenofobia el desempleo y la inseguridad laboral? Bien, entonces, aquí vemos la articulación. Lo que quisimos ver aquí es cuestiones generales de la encuesta, características generales de la encuesta,
articulados a la entrevista, y ambas, encuesta y entrevista, articuladas al proyecto, ¿no? Preguntas de investigación y objetivos de investigación. Bien, este ejercicio es un ejemplo de lo que ustedes tendrían que hacer. No piensen en, no hace falta que sea en Argentina, pueden pensar en Ecuador, pueden pensar en cualquier país imaginario. Así que, bien, bueno, acá concluye entonces la clase.